La charla de hoy está, vamos a abordar el tema soja, un poco lo que dice acá, la soja siempre está, creo que tiene mucho desierto, y por otro lado, como dice más abajo, hoy más que nunca debemos ajustar el manejo que tenemos que hacer. Estamos en el campo, trabajamos en el campo, tiene tranquera y la abrimos para poder entrar. Y tenemos que abrir no solamente las tranqueras de madera, sino las tranqueras mentales para poder entender y poder encarar años como el que tenemos por delante. Vamos a hablar de soja. Hay cosas que por ahí no todos conocemos. Por ejemplo, la campaña pasada, Argentina sembró 17 millones de hectáreas, redondeando en números. Llegamos a más de 20 millones. ¿Eso es bueno o es malo? Depende cómo se lo mire. Creo que es bueno en términos generales porque si podemos diversificar más los cultivos, tenemos por ahí más posibilidades. Y por otro lado, no hacemos una monocultura como hicimos durante bastante tiempo y todavía seguimos haciendo, porque si nosotros tomamos hoy 17 millones de hectáreas y consideramos los demás cultivos, entre todos los cultivos estamos ahí, o sea que hay uno que está dominando. El rinde del año pasado fue de casi 34 quintales. Esto sí que es una muy buena noticia. 3.400 kilos nos pone prácticamente a la par de los dos principales productores, al menos en superficie, en producción, que son Brasil y Estados Unidos, o Estados Unidos y Brasil. Si nosotros miráramos cuál es el rendimiento promedio de maíz de Argentina y del mundo, estamos lejos. Si miramos cuál es el rendimiento promedio de trigo de Argentina y el mundo, estamos lejos. Y así podemos ver con todos los cultivos, estamos lejos de otros países que marchan a la cabeza en rendimiento, o sea que han crecido de forma vertical, no se han ensanchado. O sea, en una superficie más reducida, por decirlo, si bien tienen muchas hectáreas, tienen mucho rendimiento. En soja no, en soja nosotros estamos a la misma altura que Brasil y Estados Unidos. Es un dato realmente importante. 3.400 kilos redondeando, se hicieron 56 millones de toneladas de soja. Y lo interesante es ver esto, que por ahí no es tan conocido. 41 millones de toneladas de soja se han molido, 8 millones de toneladas fueron como grano. Muchas veces se habla, no, pero hay que ponerle valor agregado, que esto y que el otro. Fíjense en que el porcentaje es relativamente bajo de lo que se exporta como grano en sí. Al menos un pequeño valor tenemos en esto. Por supuesto que sería mucho mejor tener mucho más. Y casi 7 millones formaron parte de alimentos balanceados, semilla, por supuesto que se guarda para la próxima campaña y de otras cosas. Del total de estos 41 millones de toneladas, 31 millones se hicieron harinas, de las cuales se exportaron 28 millones. Realmente importante, pero hay 2 millones que se consumen acá. No todos sabemos que hay 2 millones de toneladas de harina que se consumen en nuestro país. Casi 8 millones se transformaron en aceite de esto, de los cuales casi 5 se exportaron y 2,6 se consumen en Argentina. Y hay 2,2 millones de toneladas que se transformaron en biodiesel, de las cuales la mitad, 1.200.000, es consumo interno, ¿sí? Para lo que es corte de combustibles y demás. Y el resto se exportó. Entonces, estos números me parece que son interesantes para este cultivo que muchas veces es bastante castigado por algunos sectores respecto a, bueno, a lo que hace, lo que deja y lo que no deja de hacer. Viendo para ubicarnos cómo estamos respecto al resto del mundo, de Brasil estamos lejos en lo que respecta a producción. Dije que estábamos parejitos en cuanto a rendimiento, pero no en superficie. Eso no me preocupa demasiado por lo que dije anteriormente. Prefiero crecer verticalmente en rendimiento y no crecer en superficie. Brasil está, hasta ahí llegué, bueno, sigo mientras el amigo lo va a arreglar. Brasil está prácticamente con una producción de 110 millones de toneladas. Nosotros estábamos en 56, o sea que prácticamente estamos en la mitad. En tanto que,
bueno, lo que resta acá es Argentina. Si sumamos Argentina y Brasil, estamos superando a Estados Unidos. ¿Y en cuánto está Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos este año, digamos, esta es la proyección para la campaña que está en curso. Fíjense que dice 19-20 para agosto de este año, están en una producción previendo de 100 millones de toneladas. Está mucho más bajo que la anterior, que fue de 104, y de la otra, que llegaron a más de 120 millones de toneladas. Y eso se debió fundamentalmente a la condición ambiental y otra serie de cosas que tuvieron y que ha repercutido fuertemente en la producción total de este país. El consumo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es otro punto también importante. Y el consumo de soja es creciente. Fíjense, acá de la campaña 2009-10 viene creciendo y esto no está terminado. Esto es agosto, 19-20 agosto, pero falta todavía para terminar. Por lo tanto, se supone que esta cantidad va a superar a la del año anterior, o sea, acá estamos en julio, acá estamos en agosto, y bueno, cuando lleguemos a fin de diciembre, es posible que estemos acá en los 360 millones de toneladas. Es el consumo a nivel mundial, o sea que tiene mercado. Y ahora nos vamos a ir metiendo un poco en nuestros problemas. Eso es como para ubicarnos de qué estamos hablando. Estados Unidos tuvo problemas. Lamentablemente nosotros no la estamos pasando muy bien, pese a que la soja todavía no se sembró. Pero sí tenemos el trigo, ¿sí? Y la cebada, los cultivos de invierno están en el campo. Y gran parte de la región pampeana está con una seca muy, muy importante. Lugares como el nuestro, cercanos, prácticamente la última lluvia importante fue el 17 de junio. O sea que llevamos 90 días o algo más sin recibir lluvias, más que 1 milímetro, 3, 4, que eso prácticamente no aportan a los cultivos. La última lluvia, el 17 de junio, estuvo entre 70 y 100 milímetros. Después se cortó. Si miramos los pronósticos, esto era agosto, el anterior a esto lo vimos en la de maíz, estaba un poco más arriba y las plumas acá, las salidas de los distintos centros internacionales que pronostican qué es lo que pasa, si es niño o niña, en función de un montón de variables que cada modelo o cada centro tiene, estaban bastante alejados el punto este del punto oeste, lo cual, de acuerdo a lo que decía Estela, transparencias de ella, Estela Carballo, era que se tornaban bastante más impredecibles, ¿no? Cuando los extremos eran bastante abiertos. ¿Por qué? Y bueno, porque están diciendo cosas distintas, muy distintas a distintos centros. Cuando estos se acercan, la cosa es mucho más segura. Bueno, lo que pasó fue que se acercaron. Y se acercaron y prácticamente las líneas, acá esto es un pronóstico, digamos, consolidado, sería ensamblado, un promedio de varios centros, lo ubican bien en la parte neutral, en cero. O sea, cero no es 0 grados, sino que es la temperatura que tiene el Pacífico normalmente. Cuando va para arriba, se calienta, vamos hacia un niño, como dice acá, para arriba vamos hacia un niño, pero tiene que superar en 0,5 grados la temperatura del Pacífico. O niña, si baja por debajo de 0,5 esa temperatura. Entonces vamos a estar más secos. O en realidad, dicho más claramente, van a entrar menos frentes a nuestra zona. Si yo tengo en un año niño, a lo mejor en el mes entran 5 frentes o 6 frentes o 7 frentes. Tengo 5, 6 o 7 posibilidades que llueva. En un año niña, por ahí tengo un solo frente. Si le erré a ese, chau. Y es lo que pasa, ¿sí? Muy bien. Esto es agosto. Este correo es de hoy. Yo traté de buscar alguna información más. Ahí lo ven, 18 de septiembre, hoy. Y esto es lo que dice Estela Carballo, que me contesta. Este resulta aún mejor, o sea, el pronóstico o lo que me va a dar, que lo que vamos a ver ahora, que el anterior, ya que pronostica el enfriamiento, lamentablemente, en este mes, en las dos regiones del Niño. Bueno, el Niño está dividido en áreas.
Son el área 3 y el área 4 son dos áreas que no tiene importancia saber, pero es el Pacífico. Cosa que se está dando, por eso, la menor frecuencia de frente y condiciones súper neutrales para los próximos meses, incluidos los del verano. ¿Sí? Te comparto también lo de otros centros bastante coincidentes. Bueno, listo. Y ahí está. Están las salidas. Y es, bueno, es claro lo que dice con respecto a esto. Si miramos esto respecto al anterior, el anterior hasta tenía algunas pans, iba para arriba, pero este otro, fíjense en que al contrario, esta punta aún va para abajo. Si bien está dentro de la neutralidad, sigue siendo dentro de la neutralidad. ¿Sí? Entonces, la situación, lamentablemente, no es buena de cara al futuro, por lo menos para la región pampeana, desde el punto de vista climático. Ojalá que esto cambie. O sea, yo no lo puedo asegurar. Simplemente muestro lo que dicen los meteorólogos que estudian las salidas de estos centros que monitorean lo que pasa en el Pacífico y lo colocan cada uno en sus modelos. Creo que lo bueno es poder adelantarse y tener la información para poder actuar si es que puedo actuar de alguna manera en algo. Peor sería no tener ninguna información y no poder hacer absolutamente nada. Estoy a la buena de Dios. Creo que algunas cosas de manejo por ahí podemos hacer. O de inversiones también podemos hacer o no hacer. Dependerá. Esa es la realidad. Ahora después la retomamos con el cultivo. Esta otra buena noticia, y esto es nuevito del INTA, ya hecho un relevamiento a nivel de toda la prácticamente región agrícola, ganadera, o la gran parte de la región agrícola ganadera, en una escala de 30 metros. Y ha podido cuantificar lo que se hace y lo que no se hace en nuestro país. Es muy interesante, lo pueden encontrar en la página del INTA en Clima y Agua. Pueden INTA, Clima y Agua, y ahí van a encontrar muchísima información de todo tipo. Entre esas, esto que está acá, que se puede ampliar más, y ahí en función de los colores que hay, es lo que tenemos sembrado. Maíz como cultivo único, sería lo azul que está ahí, soja como cultivo único, lo verde oscuro, rojo cultivo de invierno soja, marrón cultivo de invierno maíz, ¿sí? Maní el amarillo, que estará ahí en la zona de Córdoba y algo de La Pampa, girasol, que prácticamente no se ve casi nada, cultivo de invierno como único cultivo, ganadería, bueno, en fin, y así sucesivamente. O sea, hay un poquito más ampliado, pero creo que es interesante como para poder saber qué estamos haciendo y dónde lo estamos haciendo. Así que bueno, esto lo pueden mirar y ver en detalle. Recién yo comentaba, esto ya lo mostré, pero hablaba de que necesitamos incrementar los rendimientos. Y de cara al futuro, creo que es el camino, no hay otro. Por supuesto que en algunas cosas podremos actuar más, vamos a necesitar que el clima nos ayude. Acá tenemos ya, si eso se da, una traba importante para incrementar los rendimientos, porque lógicamente en una agricultura extensiva, no tenemos una agricultura en gran medida en nuestra zona con riego, o sea que paliar esa circunstancia es bastante difícil. Pero viendo la potencialidad, y esto lo mostramos, estos años 1960, es el resultado del primer concurso de soja que se hizo en la Argentina, y el ganador obtuvo 2.800 kilos por hectárea. Realmente un rendimiento asombroso para lo que fue el año 1960, ¿sí? Bien, acá tenemos un rendimiento 2015 logrado en nuestra zona de 8.900 kilos por hectárea. También es asombroso para el rendimiento que tenemos como país, 3.300, 3.400 kilos. Dije recién, y que era un muy buen rendimiento como país. Esto, bueno, lógicamente es casi 3 veces más. Entonces hay una brecha realmente importante entre lo que tenemos. Lógicamente que no vamos a poder sacar todo este rendimiento, pero sí podemos superar aún los 3.400 kilos que sacamos el año pasado a nivel país. Esta diferencia estaría dando que acá hay un incremento de 111 kilos por hectárea año. Después vamos a ver, y les adelanto que es prácticamente la mitad. Cuando lo llevamos a una escala un poco más grande, es la mitad lo que viene creciendo la soja
por hectárea y por año en rendimiento, que no es poca cosa hablar de 50 a 53 kilos por hectárea y por año. Cambiaron muchas cosas, cambió la agricultura, me cambió hasta a mí el pelo, que ya no tengo más, así que fíjense, siembra directa en sus albores, trilla, manual, para ensayo y demás. Esto ni existía. Hoy tenemos agricultura por ambiente, podemos aplicar tecnologías diferenciadas en cada ambiente y eso lógicamente que es más que importante porque vamos a hacer un uso mucho más eficiente de los recursos y no ponerle a todo lo mismo, porque estoy poniendo a lugares que por ahí no tienen potencial, cosas que no se va a poder traducir en rendimiento y le estoy sacando a otros ambientes que a lo mejor habría que ponerle más, pero el bolsillo no me da y lógicamente que va a rendir algo menos. Entonces, bueno, cosecha mecánica, etcétera, etcétera. Esto lo mostramos también, la potencialidad de la soja es muy grande y es mayor a los 8.900 kilos que sacamos nosotros. De hecho, el récord lo mostré en alguna charla que no se superó todavía, es de 11.300 sobre una superficie de una hectárea, creo que era una hectárea 4, una hectárea 5, no sobre una parcela. Bueno, o sea que tiene un potencial, pero el potencial es mayor todavía. Acá este es un trabajo que yo hice en su momento y son más de 20.000 kilos y todas las flores pudiesen llegar a cosecha. Bueno, es muy difícil que eso vaya a ocurrir. Entonces, hay un aborto muy importante de flores, pero yo creo que donde tenemos que trabajar más es en esta parte, porque acá fíjense que estamos en prácticamente 13, 14.000 kilos y esto es, para llegar al rendimiento real, el aborto de chauchas que hay. Entonces tendríamos que tratar de lograr que una mayor cantidad de chauchas se fijen y una mayor cantidad de granos queden para conformar el rendimiento final del cultivo. Los cambios son notables. Esta es la soja real del año 60, que no es mala, lógicamente, otras variedades, otros grupos, otras situaciones, esto es en Santa Fe, y estas son sojas realmente de altísimo potencial de nuestra época, ¿no es cierto?, de nuestra zona, en donde, bueno, están seguramente arriba de los 6.000 kilos por hectárea. Para hablar del cultivo tenemos que muchas cosas, pero la soja la vamos a hacer en un ambiente de producción y dentro de ese ambiente vamos a tener algunos factores como la serie de suelos, no todos los suelos responden a una misma serie, en realidad en nuestra zona no hay series puras de suelos, sino que son complejos. También cuando uno agarra una carta de suelo no quiere decir que el complejo ese esté presente en cada lote en esa proporción. Puede ser que una serie domine un lote o en ese lote haya 2 o 3 series que conforman esa cartografía. Para eso no queda más remedio que agarrar una pala y hacer pozos, calicata y chequear con lo que dicen las cartas de suelo y ahí poder determinar qué es lo que hay. Esto asociado a esto va a dar en gran medida la capacidad de uso que tiene el suelo, que se clasifican en uso 1, 2, 3, el 1 es el mejor de todos, ¿no? El 2 es un muy buen suelo. Acá se hace soja hasta en suelos clase 5 y 6 también, que son suelos ganaderos en realidad. Lógicamente que en ese suelo no vamos a pretender sacar 5.000 kilos de soja. El estado físico actual, hoy me preguntaban cuando hacíamos la nota, no sé cómo salió el tema, pero salió si se podía ahora trabajar y demás el suelo. Bueno, por ejemplo, quizás sea el mejor momento que tenemos para descompactar un suelo. Hay una gran cantidad de suelos que están densificados, compactados y demás, y que necesitan, para poder entrar en producción en forma rápida y que puedan dar su potencial desde ese punto de vista, descompactarse. Entonces, pasar una herramienta de corte vertical necesita que el suelo esté a seco para que al vibrar, ¿no es cierto?, las púas produzcan el resquebrajamiento entre las púas, subsuperficialmente. Bueno, es una buena oportunidad la que tenemos en este momento, porque si lo pasamos con un suelo húmedo vamos a gastar plata inútilmente y va a ser poco el beneficio que podemos tener. El estado químico actual, también le decía, bueno, ¿cuántos productores no saben qué es lo que tienen en el suelo? ¿Cuánto hay de fósforo? ¿Cuánto hay de azufre? ¿Cuánto hay de qué pH tienen? Bueno, es necesario conocerlo para tomar decisiones más correctas. Esto no quiere decir
que vayamos a invertir más. Vamos a invertir lo mismo que podamos invertir. Si tenemos 10 para invertir, lo podemos invertir de una manera o esa misma forma lo podemos invertir de otra. Y el resultado final posiblemente no sea el mismo. Entonces, para eso, lógicamente, necesitamos conocerlo. Disponibilidad hídrica, bueno, esto en el momento que corre es clave, ¿sí? Saber cuánta agua tenemos. Y me va a ayudar a tomar decisiones muy importantes. Se puede determinar qué cantidad de agua tiene el suelo hasta una profundidad de siembra, que yo entiendo pueden llegar las raíces en mi suelo. Si yo tengo un suelo que a los 50 centímetros tiene una capa muy dura, bueno, mi profundidad son 50 centímetros. Lo que pueda pescar más abajo es nada, ¿sí? Ahora, si tengo un suelo profundo, un suelo que no tiene limitantes, que no tiene capas duras y demás, la raíz de la soja puede llegar hasta 2 metros. Entonces tendría que tratar de determinar cuánta agua hay hasta 2 metros. Lo puedo ir haciendo por capas, 20 centímetros, 20, 40, 40, 60. Y no requiere, el conocimiento de algunos parámetros que hay que hacerlo por única vez, como son el punto de marchitez permanente, que es la cantidad de agua mínima que tiene el suelo, que ya la planta no puede sacar más, porque está retenida con una fuerza tan grande que la planta no la puede succionar, ¿sí? El otro es el contrario, la capacidad de campo, es decir, que es el agua que puede retener el suelo. Si le echamos más o llueve más, ya se va, o sea, se escurre, ¿no? El agua máxima que puede tener el suelo y es la que está retenida con la menor tensión, o sea, la planta la toma sin gastar prácticamente nada de energía. Y después conocer el tipo de suelo, la densidad aparente y lógicamente ir a muestrear el suelo en las capas que queremos determinar. Y eso sí lo hacen ustedes, no necesitan mandarlo a un laboratorio, necesitan una balanza y un horno microondas, nada más que eso. O sea, si muestrean un 20 centímetros, toman ese peso húmedo, determinan el peso con una balancita, lo mandan a microondas hasta peso constante, determinan peso seco y bueno, eso aplicándole una forma lo pueden transformar en milímetros de agua. O sea, y ahí sumando van a sacar cuántos milímetros hay disponible en el suelo para sembrar. Si no quieren hacer todo eso, lo menos que pueden hacer es saber dónde está la napa freática, a qué altura está la napa freática. Eso es realmente importante y ahora lo ampliamos con una foto que ya la hemos mostrado en alguna otra oportunidad. Barbecho, también lógicamente, puede ser limpio, puede ser un barbecho trabajado, puede ser con herbicida, pero bueno, las malezas no tienen que estar. No cabe duda de que no tienen que estar porque compiten fuertemente. Las temperaturas es lo que está pasando ahora, ¿no? Siembro maíz, no siembro, sí, el maíz aguanta, no tiene problema. Tenemos temperaturas que están a 5 centímetros en promedio en este momento en 12 grados centígrados. Habrá que ver en qué suelos, en qué ambiente, pero más o menos está. Con 8 grados ya puede germinar, lo que pasa es que el tiempo que tarda en poder transformarse en plántula es mayor. Hay una relación inversa entre temperatura y emergencia. O sea, a más temperatura voy a tardar menos días en que esa semilla se transforme en plántula. Y es fundamental eso. Es fundamental aparte que puedan nacer en forma pareja, homogénea, para tener buena uniformidad. Esto es válido para cualquier cultivo. Esas son prácticas de manejo que no se le da mucha importancia. Pero si la profundidad de siembra es variable en mi máquina, una me va a nacer antes, la otra me va a nacer después, y lamentablemente esa pequeña diferencia que puede haber en un día a lo mejor, se transforma después mucho más, porque esta que nació antes le saca mucho a la otra y la empieza a dominar. El maíz es realmente muy importante y lleva a que tengamos pérdidas. Son prácticas de manejo, porque la inversión es la misma, no estoy poniendo más plata. Entonces, temperatura importante, hoy tenemos una amplitud térmica, lo que decía, muy grande. Estos últimos días estuvo helando, heladas que prácticamente no se vieron. Acá en la ciudad no heló, pero en el campo sí. La central marca menos 0,4, menos 0,5, ¿cuánto dura? Y dura muy poquito, porque el sol está ya saliendo muy temprano, cielo totalmente despejado, enseguida la barre. Pero tenemos entre la mínima y la máxima 23, 24 grados de amplitud térmica, amplitud que no es tan común para esta zona. Lo que hace eso es provocar variaciones en el suelo, lógicamente que la temperatura del suelo varía mucho menos que la del aire. Este domingo se habrán dado cuenta, ¿no? Cómo cambia la temperatura del aire.
cambia en minutos, en pocos minutos. Hoy el domingo a la tarde fue un día muy lindo y a la tardecita, casi nochecita, bueno, se puso el viento del sur y la temperatura pegó una bajada realmente impresionante. Eso en el suelo no es tan así, baja pero mucho más lentamente, pero igual baja. De todos modos se podría sembrar. Lo importante es tener humedad constante para sembrar y ahí nos encontramos con problemas. Hay algunos lotes que la tienen y otros lotes que no tienen esa humedad para poder sembrar. Hablo de maíz. Soja todavía esperaría, no cabe duda. Y radiación solar, que bueno, es algo estamos hablando de ese tema. Una siembra donde muchos productores guardan parte de su semilla para después sembrar al año siguiente, comienza con la cosecha anterior. ¿Sí? Y en verdad ahí está empezando el próximo cultivo. Y hay cosas que son simples de poder hacer y que nos permiten por ahí mejorar la calidad de la semilla que podemos obtener. Una prueba simple que no tiene costo es esto: utilizar lavandina, que en todas las casas hay, 100 centímetros, 900 de agua, ¿sí? Mezclarla, está la máquina trabajando, sacar un poquito de semilla de la máquina y contar un número de semillas, 100, 200, bueno, en fin, un número, y colocarlas en esa solución de agua con lavandina. Dejarlas unos minutos, 10 minutos suficiente, y ver cuántas semillas, vamos a suponer que pusieron 100, para hacer la cuenta más fácil, cuántas semillas se pusieron más gordas. O sea, esa semilla que se puso más gorda entró agua. El agua con lavandina es la que le produjo el hinchazón, ¿sí? Son las que están ahí. Si pusieron 100 y acá hay 23, bueno, tiene un 23% de daño de tegumento. ¿Qué hago? Y bueno, a lo mejor puedo bajar un poquito algunas vueltas del cilindro, si es con cilindro, cóncavo. Puedo a lo mejor regular un poquito la apertura, ¿sí? Y a lo mejor pruebo de nuevo y ese 23 lo llevé a un 5% menos. Bueno, ¿para qué sirve eso? Y sirve para que esa semilla, si yo aplico un terápico, un fungicida, sobre todo sistémico, por esa hendidura que yo no las veo o sí las puedo llegar a ver, si uso una lupa seguro, en algunos casos se ven claramente sin lupa, ya cuando son daños muy grandes, ese terápico penetra por esas rajaduras que tiene y muchas veces cuando se hacen tratamientos anticipados provoca daños en el embrión que llevan a la muerte de la semilla antes de que pueda tener posibilidad de germinar. ¿Y en qué se transforma? En menos planta. Entonces, ¿qué hace el productor? Por esto y por muchas cosas más en soja, que después lo vemos. ¿Qué cosa hace? Aumenta la cantidad de semillas. Exactamente. Después vamos a ver cuánto podemos sembrar de soja. Aumentamos la cantidad para tapar ese tipo de problemas. Entonces, vuelvo a repetir lo que he dicho en muchas oportunidades. Tenemos que ser más profesionales todos si nosotros queremos superarnos. Entonces, en verdad, cada semilla se tendría que transformar en una plántula. No tendría que perder. Y tendría que lograr uniformidad. Lo que yo digo no quiere decir que lo vayamos a lograr mañana ni pasado. Simplemente, como digo, abramos las tranqueras mentales para tratar de ir superándonos y conseguir cosas que muchas veces son simples, como estas que están acá, ¿no? Bueno, ahí hay semilla que salió de la máquina con bastante quebrado y todo lo demás, el daño de tegumento ni le cuento. Saber la calidad de la semilla es clave. ¿Cuántos productores muchas veces no saben o hacen el análisis después que sembraron? Mirá que tuvieron tiempo para hacer el análisis. El primer análisis que hay que hacer es cuando ustedes cosechan. Ahí al poco tiempo a hacer un análisis y van a guardar semilla, si esa está en condiciones o no está en condiciones. Ese análisis se debe volver a repetir antes de sembrar, porque depende de dónde la han guardado, es probable que pueda sufrir algún daño. Entonces, por ahí les dio un valor bueno, la guardaron, no está muy bien acondicionada, se guarda mucha semilla en bolsones, pueden tener daño esos bolsones, se arreglaron, etcétera, etcétera, le pudo haber entrado agua, bueno, en fin, y por ahí perdió calidad. Y estamos hablando del punto clave. Si yo le estoy errando en la emergencia, ya está. La única alternativa que tengo para solucionar ese problema es volver a sembrar. Pero ya el problema lo tengo, porque ya va a tener un costo adicional de semilla, de combustible, de etcétera, etcétera. Más el tiempo, se supone que por ahí la fecha que estaba sembrando era la adecuada. Y si era la adecuada, la perdí, porque ya me atrasé. Entonces,
vamos uniendo cosas y termina en un resultado que no es el que yo estoy buscando. El análisis de germinación la pueden hacer ustedes, o sea, no me pueden decir entonces que no lo hago porque es caro. O sea, que de hecho no es caro, pero lo pueden hacer ustedes como le enseñaron en la escuela a todos nosotros cuando íbamos a la escuela primaria a hacer un germinador. De esa manera tan simple hasta la pueden ser más sofisticada. Información para eso hay en cantidad. Quizás lo que no pueden sacar ahí es si esa semilla tiene daños de patógeno, de qué tipo de patógeno, etcétera, etcétera. Entonces, si quieren más precisión, la mandan a un laboratorio y se puede perfectamente hacer un análisis mucho más completo con la carga patogénica que tiene esa semilla y dándome hasta, en muchos casos, los activos o el activo que tendría que utilizar para controlar los patógenos que la semilla tiene. Hay varias pruebas, energía germinativa, poder germinativo, esto es una prueba que da la viabilidad de la semilla o la cantidad de tejido sano, que es de coloración, de conductividad eléctrica, prueba de envejecimiento acelerado, que la someten a frío y calor a la semilla y después la ponen a germinar, entonces les generamos estrés o les generan estrés para tratar de ver si esa semilla germina o no. Bueno, una semilla que tiene buen vigor, bueno, nos va a dar un cultivo que ya arranca de otra manera distinta. Ahí lo ven, en esto una semilla de bajo vigor, una semilla de alto vigor. Observen, esto está sembrado el mismo día, todo igual, el sistema radicular que tiene, qué sistema tiene esto, cuánto hay para arriba y cuánto hay para arriba. Número de plantas y tamaño. Entonces, esto se traduce. ¿Y saben qué se traduce? Aunque ustedes no lo crean en rendimiento, ahí lo tienen. Este es un trabajo de Brasil. Es una escala de vigor. A más vigor de la semilla, observen, en la misma condición, hay más rendimiento. Acá llega hasta un 35% más de productividad. O sea, son cosas simples. No es ver el campo que está verde porque nació. Tiene que nacer bien. O sea, fíjense en cuántas cosas yo les voy diciendo que parecen y que no las tenemos muy en cuenta. Y hacen todo el rendimiento final del cultivo que estamos tratando de hacer. Bueno, enfermedades, patógenos hay un montón, muchos están en la semilla o vienen del campo, Phomopsis, bueno, acá los tenemos nombres comunes, antragnosis, dampinós, muerte súbita, tizón de la hoja, y otros que son patógenos que en realidad se generan en el propio almacenamiento, ¿no? Los que generan aspergillus, penicilio, alternaria, bueno, en fin. Ahí tienen una muestra con mucha cercóspora, bien típica, esto es muy común, es muy común. Ahí tienen, miren si esto tiene daño de aumento. Acá se ve, claro, bueno, entonces está partida prácticamente la semilla, aunque no se separó. Miren esta otra de acá. Y esto es lo que nosotros estamos viendo a ojo desnudo. Si miran una lupa, esta semilla está toda mal. Entonces acá corro grandes riesgos de perder una gran cantidad por culpa mía directamente. Enfermedades no vamos a entrar en demasía, estos son todos de germinación, que fundamentalmente lo van a ver a nivel de laboratorio, pero como ven esto está bien identificado, no hay problema. Esto es la prueba de tetrazolio, las áreas blancas me marcan tejido muerto, ¿sí? O sea, todo lo que está blanco es tejido muerto. Acá lo que le queda vivo a esta semilla es esta parte, a esta otra le queda lo que está rojo, a esta prácticamente está toda muerta. Entonces esto es directamente, esto se usa mucho para comprar partidas de semilla, porque es una prueba que se hace muy rápida y lo que me da no me va a dar la energía ni el poder germinativo, sino lo que me dice que la semilla está viva. Después hacemos la otra prueba. Se pueden usar radiografías también para ver, ya estamos en, esto ya no lo vamos a hacer, si no estamos haciendo un poder germinativo, pero simplemente como para que se enteren de que hay muchas metodologías, inclusive esta en donde pueden detectar las picaduras, por ejemplo, de chinche. Todo lo que es tejido negro acá es una picadura de chinche, cosa que ocurre. También lo podemos ver a campo, en ataques tan importantes, ahí lo ven, ¿no? Esto abortó. Acá el grano que está acá no está directamente porque lo picó en un estado muy chiquito y directamente lo abortó. Este vaya a saber cómo está. Ahí tenemos otro que está abortado, ¿sí? Bueno, es muy común ver los ataques de chinches y que hoy en día prácticamente no son tan frecuentes, pero es bueno tenerlo en cuenta porque muchas veces las plagas reaparecen, ¿no? Y otro de los efectos que causa también la retención foliar. La hoja, la planta se trata de defender de alguna manera y queda prendida la hoja. Ese factor no es solo de chinche, pueden ser de otras cosas más, pero para tenerlo en cuenta. Lo de la napa lo hablamos lo que puede crecer, lo que puede aumentar la napa,
¿Y cuánto podría descender? Que puede llegar hasta 1,5 metros, perder 1,5 metros, pero como decíamos, si tengo una napa a 1,40 metros, podría perder, si pierdo 1 metro va a estar a 2,40, si digo que tiene por ascenso 1 metro, voy a tener el agua a 1,40, hasta ahí llegan las raíces, por lo tanto, por eso decía que si tengo napa cerca, en el caso de maíz, podría sembrar temprano, para darle la luminosidad que el cultivo necesita. Ahora, si no tengo, no me cabe duda de que habría que primero esperar que llueva y después irnos a trazar a una siembra mucho más demorada para tratar de ver si paso el periodo crítico allá a febrero. Voy a ir bastante más tarde, va a tener menos luz, pero como vieron en la charla los que vinieron de maíz, muchas veces el factor que ajusta es el que está en menor cantidad. El año pasado, en el caso nuestro, los rendimientos de los híbridos sembrados temprano y los híbridos sembrados tardío dieron lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque uno lo compensó al otro. O sea, los tempranos tuvieron mucha agua, si tuvieron mucha agua le faltó radiación. O sea, estuvo mucha cantidad de días nublado. En cambio, los de tardíos que se sembraron en noviembre, lo que tuvieron fue el agua anterior, que llovieron 300 y pico de milímetros, que las tenía acumulada en el suelo, y prácticamente tuvieron toda la luminosidad. O sea que los días se acortaron, pero tuvo los días todos buenos. Entonces compensó eso a lo que los de siembra temprana les faltó. Y ahí por eso es que dieron la misma cantidad. El mismo lote, con la misma fertilidad, todo exactamente igual. Bueno, eso lo pueden leer, está todo publicado. Cosas que todavía se hacen. Esta foto es del año pasado. Esto es tomada acá en la ruta, esto es en Trenquelauquen, llegando a Trenquelauquen, ruta 5, ¿no? Ahí hay un cultivo de soja, como lo ven, lindas andanitas. Atrás de esa andana va una enrolladora que está enrollando y lo que estamos sacando es carbono, estamos sacando fertilidad a ese suelo. Y una fertilidad que no podemos ir a comprar. No podemos ir a comprar carbono a cualquiera de las empresas que están en 9 de julio vendiendo insumos, porque no tienen. A los sumos, si se equivocan, le van a dar una bolsa de carbón, ¿sí? Para hacer un asado, que es distinto. Entonces, esto es fertilidad, aunque realmente no lo entendamos como tal. Y esta fertilidad es mucho más importante que un nutriente porque me va a permitir mejorar la parte física, la parte biológica y también la parte química. Entonces, cuando ese carbono, cuando esos rastrojos se van del campo, los vamos sacando, va pasando esto, prácticamente no queda nada arriba, llueve, se plancha, prácticamente podemos ver la arena, podemos ver las partículas del suelo y la pobre soja ahí van a ser muy, muy mal. Y lógicamente que el rendimiento se va a ver comprometido. Bueno, otra de las cosas, la soja no es como el trigo, que si uno lo pisa nace igual. Fíjense, acá pasó la rueda. Lógicamente que el lote en ese momento estaba húmedo, con demasiada humedad y demás. Entonces, bueno, prácticamente acá hay una planta y las demás, acá estará por salir una, acá estará por salir otra, pero este surco va a estar complicado. Todos los excesos son malos, excesos hídricos también, hoy no los tenemos prácticamente en nuestra zona, pero acá ven agua, acá ven, este es un manchón, acá hay agua acumulada, se paró por un tiempo, unos días nomás, y el cultivo, chao. Ahí está la diferencia entre la parte de acá, del lote de acá que está bien y la parte que está con agua. Esto ya está, ya está perdido, ¿no? Seca, esto es la plaza de 9 de julio, de no hace tanto tiempo atrás. Fíjense, a esta planta le han echado un poquito de agua, ¿no? Esto es pleno verano y ahí está. O sea, esto no es bueno y así está la soja también, ¿sí? Bueno, esperemos que no pase, pero estas cosas están. Nosotros para los ensayos, que no es lo que pueden hacer ustedes, porque arriba no hay, nosotros por ahí tenemos que implantar ensayos y sobre todo los biológicos, sí o sí tenemos que regarlo. Porque no nos da el tiempo, sembrando con una máquina de un surco este tipo de ensayos se tarda bastante tiempo y bueno, ahí hay una mochila que va regando, va incorporando agua dentro del surco, una pequeña cantidad para lograr la germinación y que la bacteria pueda vivir, ¿sí? O regar, digamos, a mano como lo está haciendo Gustavo en ese ensayo.
La nutrición de soja es clave como cualquier cultivo y si hay un cultivo demandante en nitrógeno es la soja. Ahí ya lo hemos visto, esto es soja, esto es girasol y esto es maíz. Estos son rendimientos por hectárea y esto es necesidad de nitrógeno. Entonces, cuanto más parada esta curva, ¿qué me dice? Que a un pequeño aumento de rendimiento tengo un gran aumento en el consumo de nitrógeno. De hecho, una soja necesita 80 kilos por tonelada, para poner un número, y un maíz necesita 20 kilos por tonelada, ¿sí? Y un girasol está en un valor medio. Y este es un trabajo de unos italianos que evaluaron a nivel mundial, en lotes de buena calidad y sin carencias, cómo influye el nitrógeno en el rendimiento. Observen que a medida que captura más cantidad de nitrógeno, vamos para arriba, el rendimiento lógicamente que va para arriba. O sea, la soja es un cultivo nitrógeno dependiente. Sí o sí, depende de otras cosas más, pero de nitrógeno con seguridad. Entonces, el nitrógeno va a tomar lo que está en el suelo, lo que esté disponible lo va a tomar. Y de hecho, con el nitrógeno que hay en el suelo no alcanza, por más que tengan, para alcanzar altos rendimientos o muy altos rendimientos. No le voy a explicar los procesos, pero esto es como para entenderlo más claramente, es como si nosotros tenemos 10 kilos de carne y son 2 personas para comer. Difícilmente en una comida puedan comer los 10 kilos de carne. Ahora, si en vez de 2 personas son 8 personas, a lo mejor están cerca, ¿sí? O lo comen. Esto es lo mismo. Ustedes tienen nitrógeno, le pueden agregar si quieren nitrógeno y la prueba esa la pueden hacer si quieren en un pedacito chiquito, 2 metros cuadrados, 1 metro cuadrado, y le van echando si quieren, cuantifiquen todos los días, o cada 2, cada 3 días nitrógeno, y vean a ver a qué rendimiento llegan. Y van a ver que el rendimiento va a llegar a un determinado punto. Bueno, seguro, pero no va a ser tan importante como aquel mismo lote que esté al lado, igual, pero con una buena nodulación. El que tiene una buena nodulación es el caso segundo que le planteé, es cuando se sentaron 8 a comer 10 kilos. El primer caso es cuando hay uno solo, y esto se debe a los procesos, digamos, enzimáticos que actúan dentro de la planta para capturar el nitrógeno y llevarlo a compuestos que la planta lo pueda absorber. O sea, la planta si toma nitrato del suelo puede absorber una determinada cantidad y por más que tenga, va a parar porque se muere. El nitrato dentro de la planta es tóxico, tiene que metabolizarlo. Entonces ahí hay enzimas que trabajan. Una vez que lo logró metabolizar, vuelve. ¿Qué pasa cuando uno come demasiado? ¿Qué decimos? Agarramos un atracón. ¿Van a comer de nuevo? No, no van a comer, pero no pueden comer. Tienen la panza así. ¿Sí? Una vez que metabolizaron eso, vuelven a comer de nuevo. La planta pasa exactamente lo mismo. En el otro caso, como dije, hay 2 sistemas que trabajan en paralelo. Entonces la cantidad que pueden aportar, uno del suelo y el otro del aire que está en el suelo. Entonces fíjense en la importancia que tiene esto y la poca importancia por ahí que muchos productores le dan a este sistema. Es el más barato y el que más retorno por cada peso que ponen le va a dar, ¿sí? Lo que pasa es que no se ve. Estos son varios trabajos, inoculados, todos campos con historia sojera, inoculado versus no inoculado. Estadísticamente es diferente, acá lo que me está midiendo es número de nódulos. Y acá lo que me mide es masa nodular, que también es diferente. El que está nodulado tiene más peso, más cantidad de nódulos y más peso. Bueno, lógicamente que eso va a representar mayor fijación de nitrógeno, en definitiva, más rendimiento. Este trabajo se presentó ahora en el Mercosoja, el 3 y 4 de este mes, del cual tengo la suerte de compartirlo con otros colegas, y es una recopilación de 1143 trabajos de fijación biológica en campos con y sin historia sojera, tomado desde el 2001 hasta el 2018. Entonces, ¿qué ven ahí? Ven dos líneas. Van los años y acá tengo rendimiento y las líneas van para arriba. Acá hay unas ecuaciones de regresión y demás. Lo que me dicen esto es cuánto creció el rendimiento de la soja. Ya se los dije hace un rato.
Ahí lo tienen. El primer valor es lo que crece por año. 52 kilos, 54 kilos. Depende de a qué curva nos estemos refiriendo. O sea, en promedio 53 kilos por hectárea y por año. Eso lo da la genética, lo da el manejo, lo da el ambiente, lo da un montón de cosas. Me fue incrementando el rendimiento de la soja de esa manera. Ahora, ven dos curvas. Una que está abajo, que es la no inoculada, y la que está arriba, negra, es la inoculada. Entonces, entre las dos hay una separación. Esa separación es lo que yo estoy perdiendo por no inocular. Si tomo los 1143 casos, ahí está, hubo respuesta positiva en el 81% de los casos. ¿Por qué en el 19% no lo hubo? No lo sé. Vaya a saber, por ahí inocularon para el diablo, por ahí 1000 factores pueden haber jugado en contra. Pero bueno, tomando todos los casos, el 100% del universo, o sea, tenemos un 19% que no dio, ¿sí? La respuesta en kilos es del 8%, bueno, en kilos es de 228 kilos, 8% de incremento en el rendimiento. El rendimiento promedio fue de 3.531, fíjense que es casi el promedio de la última campaña. Ahora, si yo saco el 19% de esos casos y tomo el 81% como los positivos analizo, la respuesta es de 322 kilos, ¿sí? Por la inoculación, o sea, un 11% más. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué me representa eso? Fíjense, tomemos el de acá, 228, tomemos el total. Con un precio de la soja de $24 por kilo, ¿sí? Y con un costo de la inoculación que podrá ser menos, dependiendo si usa un inoculante solo, podrá ser más, dependiendo del tipo de producto que use, de $5 por hectárea, equivalen a 21 kilos de soja. Eso es lo que vale, 21 kilos de soja. Ahora hay que hacerlo bien, porque ojo, yo puedo hacer esto y hacerlo para el diablo y voy a estar acá abajo. Entonces voy a estar dentro de ese 19% de casos que me da negativo. Entonces, muy bien, si sacamos la rentabilidad, me dice que yo, haciendo esto, estaría ganando $50 por hectárea. $50 por hectárea. Multiplíquenlo por la cantidad de hectáreas que hacen y se van a dar cuenta cuánto están ganando o cuánto están dejando de ganar aquellos que no lo hacen bien. La fijación biológica, haciéndolo bien, promedio del país, esto está recontramedido, puede llegar casi hasta el 60%. Y esto también es bueno, porque es un nitrógeno que está en el aire, es un nitrógeno que no lo estoy consumiendo de un fertilizante aplicado, por ejemplo, solamente estoy tomando el 40% del suelo, acá redondeo el número. El 40% lo tomo del suelo y el 60% del aire, está bueno. Pero para eso tengo que tener ¿ven? Estos nódulos ubicados en la raíz principal desde temprano, con buena actividad, cuando los pinchos, los cortos están rojos. Seguir eso, porque muchas veces vamos y miramos cuando nació el cultivo y vemos a ver si está nodulado, pero hay que seguirlo, porque lógicamente que esto debería estar así el mayor tiempo posible. La mayor tasa de fijación de nitrógeno se va a dar desde floración en adelante. Entonces, si yo pudiese llegar hasta casi madurez fisiológica, fijando nitrógeno, les puedo asegurar que van a tener un rendimiento extremadamente alto. Muchas veces esto sucumbe antes. De todos modos, tenemos alternativas para también lograr que esto se perpetúe más tiempo. La fertilización se complementa perfectamente con la inoculación. Fíjense en este trabajo, que son muchos, 78 sitios, fertilizado, este es el testigo, fertilizado mejoro. Miren el inoculado, no está fertilizado, inclusive logra igualar o hasta superar, pero cuando ese inoculado se junta con el fertilizante, por supuesto que está por encima. Entonces esto es una complementación y lo tenemos que hacer. Y este trabajo también participamos hace mucho tiempo, creo que es 2009, dice acá, sí, 2009 la publicación. Lodeiro y otros, nosotros hicimos toda la parte de campo, Aníbal Lodeiro hizo toda la parte de laboratorio, a través de la identificación génica de las bacterias, tanto las del suelo como las que poníamos nosotros. Lo que se hacía era colectar las plantas, después de haber inoculado, etcétera, identificar en esos nódulos, que eso es lo que hacía él,
qué tipo de bacteria era, la del suelo o la que habíamos puesto nosotros, que era una cepa llamada La Plata 3018, ¿sí? Con eso lo que descubrimos, lo que vimos es que a medida que tenemos más cantidad de bacterias de las que pusimos nosotros, el rendimiento va para arriba, ¿sí? Y es algo que se sabe, se sabía. Pero bueno, acá está demostrado. Se sabía, por decir, la bacteria nativa, la que queda naturalizada, mejor dicho, en el suelo, lo que hace es perder eficiencia de fijar. Y lo que gana es supervivencia. Se torna muy agresiva, muy efectiva porque necesita salvarse, pero fija poco. Por eso que tenemos que inocular todos los años. Por más que no inoculemos y saquemos la planta y tiene nódulos. Ahí nos vamos a estar perdiendo lo que les mostré hace un rato, los 230 o 300 kilos por hectárea, ¿sí? Y esto fue en la época que trabajamos con el método de chorreado. Y esto es fundamentalmente una de las ventajas que tiene el chorreado, que lamentablemente en la Argentina no prosperó, por lo menos en nuestra zona, sí en la zona manicera, se usa muchísimo, se difundió, nosotros llevamos la tecnología a Brasil, a Paraguay, se difundió Brasil y Paraguay, impresionante, Estados Unidos también. Hace 15 días atrás vinieron 3 americanos, estuvimos charlando y la consulta de ellos era ¿por qué en Argentina no se usaba el chorreado? Sí, hay varias explicaciones, yo sé cuáles son las explicaciones, pero bueno, no vamos a entrar en detalle de eso. Sí, es una buena tecnología, pero bueno. Chocó con varias cosas. Bueno, la inoculación hay un montón de cosas para hacer, desde malas, inocular en la máquina, que alguno todavía lo hace. Por eso digo, tenemos la posibilidad de obtener buenos rendimientos siempre y cuando nos profesionalicemos cada uno de nosotros en las actividades que realicemos. Si no, lamentablemente no va a ser. Sistemas, ¿cómo puedo dosificar con esto? Imposible. ¿Cuánto pinta? Dice la gente en el campo. Está más roja, está más verde. No, abrirle un poquito más la canilla. Son bacterias las que tenemos que colocar. Es una carga por cantidad de semilla, pero tiene que ser uniforme. Porque si yo, al contrario, esto que está acá, ahí, esto murieron todas las bacterias. Porque esto está con un fungicida y estoy echando el doble o el triple el fungicida. Entonces lo estoy matando, lamentablemente. Y no, eso no debe ocurrir. Métodos hay un montón, desde los industriales, que esto es para los tratamientos profesionales de semillas, esto es un método una máquina muy grande, lógicamente que hay máquinas chicas, el chorreado, el viejo tambor, que bueno, no será muy trabajoso, no cabe duda que hoy no lo agarra nadie, pero se puede hacer un buen trabajo también con esto, no necesito tener esto. O sea, con todo se puede hacer. El problema es el ser humano, nosotros. Detrás de todo esto estamos nosotros. La máquina hace lo que le decimos que haga, pero lo puede hacer bien, regular o mal, de acuerdo a la orden que le damos. Ahí tienen un ejemplo. Esto todo, salvo la semilla blanca, que es sin tratar, todo es tratamiento profesional de semilla. Por ahí no hay demasiada luz, pero fíjense, son distintos tratamientos, ¿eh? El rojo es uno, este verde es otro y este otro verde es otro. Entonces ustedes van a encontrar algunos que son fantásticos, estos por ejemplo, o estos son fantásticos, realmente a la vista son espectaculares. Desde el punto de vista del polímero que tiene es muy bueno, queda muy lindo, pero bueno, no sé cómo anda hasta ahí, no sé. Este otro ya de entrada no es malo. Si lo ven, en detalle van a encontrar, mire, esta semilla prácticamente la ven que está casi blanca, esta también casi blanca, esta miren, está, bueno, la carga bacteriana, nada que ver. Entonces no todo es bueno, lo he probado, lo he analizado y algunos directamente no andan. Algunos no andan, ahí tienen uno. Busquen algún nódulo, lo van a encontrar. Ahí tienen uno común y ahí están los nódulos, ahí están. ¿Sí? Esta es una plantita que no llegó a una hoja trifoliada, la hoja verdadera, ¿no? Otra cosa que deberíamos hacer, además de usar el Bradyrhizobium, es usar otros microorganismos. Hay cantidades de microorganismos hoy que están disponibles y la biología en este sentido, o la microbiología viene creciendo a pasos agigantados. Hoy se está trabajando ya en lo que es mejorar la capacidad de fijación a través de la edición génica, ¿sí? Es decir, atenuar aquellos genes que son, digamos, negativos y de última potencial, sin agregar genes nuevos,
es decir, no hacer un proceso, digamos, de transferencia de genes de otra especie, como puede ser el caso del BT, el maíz, etcétera, etcétera. Y seguro que eso va a ser revolucionario. Hay un proyecto en el cual está Bayer y otro que está con otro tipo de microorganismos, que bueno, hay otras empresas. Entonces, ese proceso en el cual yo incorporo otro microorganismo se llama coinoculación. Puede ser azospirilo, puede ser bacilo, puede ser tricoderma, puede ser pseudomonas, pueden ser, bueno, cantidad de microorganismos que se pueden utilizar. Algunos tienen una función, otros tienen otra. Fundamentalmente lo que es el azospirilo es un promotor de crecimiento, lo que va a hacer más sistema radicular de entrada. Si genera más raíces, ¿qué está generando? Más sillas, como si fuese de acá. Más sillas para que venga más gente a sentarse. O sea, para que las bacterias que nosotros estamos poniendo, ese Bradyrhizobium, puedan colonizar las raíces de la soja. Y de esa manera poder fijar. Acá ensayos hay, distintos tipos de productos, están de a pares. Este es un laboratorio, inoculado y coinoculado, 580 kilos más de soja. Otro laboratorio, P, inoculado y coinoculado, 70 kilos más. Otro laboratorio, ERK, inoculado y coinoculado, 425 kilos más. Promedio de los tres, 360 kilos más de rendimiento de soja. Y es explicable, perfectamente explicable por qué tenemos eso. Otro ensayo, esto más reciente, inoculado y acá inoculado más otro microorganismo. También, ¿qué pasó? Dio un 8% más, 340 kilos, y acá se fue a 800 kilos más. Sí, ¿siempre voy a encontrar esto? No, no siempre, pero está la posibilidad. Es lo mismo que voy a sacar 8.000 kilos de soja y en algún lado del lote lo saco. El monitor me dice que estoy en 8.000 kilos, pero no saqué en todo el lote, ¿se entiende? Entonces es posible hacerlo. Esto es la campaña 18-19 y acá hay una serie de cosas y bueno, lo que ustedes ven acá son todas respuestas positivas sobre la inoculación y con rendimientos realmente muy pero muy importantes. Acá ven siempre está por supuesto la bacteria, el Bradyrhizobium, y acá está con un Bacillus, por ejemplo. ¿Sí? Acá está con Tricoderma. Bueno, y hay respuestas realmente importantes. Entonces eso lo tenemos que usar. Ya hay cepas tolerantes a sequía, ¿sí? Que hay laboratorios que la tienen, que aguantan más que otras. Si hay algo que a la bacteria esta la mortifica bastante es la desecación. No tanto la temperatura, pero sí la desecación. Ese es un punto clave. Bueno, y hay cepas que, bueno, que funcionan y que realmente tienen rendimientos distintos. Bueno, apurando un poco porque nos vamos en variedades. Del año pasado, los ensayos que siempre hacemos, utilizamos un testigo. En la campaña pasada usamos SY 4x1, están sembrados a 35, son 7 surcos, sembramos 380.000 semillas y se fertilizó con un 105 kilos de fertilizante de una mezcla que tenía 7, 40, 5 y se inoculó con un producto de la empresa Fitogenia. Bueno, eso es todo lo que se hizo. Se valoran una serie de cosas que no vamos a ver porque nos vamos a ocupar todo el tiempo. En todos los casos, el problema sanitario más importante que tuvieron las variedades fue el de Septoria glycine, o sea, mancha marrón. Ahí está tomado, esto quiere decir, el 50, el número que figura ahí, quiere decir hasta qué altura de la planta, tomada desde abajo, estaba la enfermedad. O sea, 50 quiere decir que desde abajo hasta la mitad de la planta estaba con enfermedad. Y cuando tiene una S arriba es que había alguna sintomatología en las hojas superiores también, visible. ¿Sí? Entonces, como ven, todas las variedades, en más o en menos, tuvieron que es una enfermedad prevalente, está todos los años presente dentro de nuestro ambiente. Bueno, eso explica. Los rendimientos que logramos los tienen acá. Lo que habría que ver, como siempre les digo, es el rendimiento relativo al testigo, que es lo que nosotros siempre comparamos todas estas variedades contra este y contra este testigo. Y ahí lo que vemos, bueno, muchas veces también nosotros ponemos la misma variedad que se usa de testigo en algún momento entrando como variedad.
Y en ese caso, un reaseguro para nosotros de que estamos haciendo bien las cosas es que ese resultado de esa variedad nos tiene que dar algo parecido al testigo que está próximo, porque es el mismo. ¿Se entiende? Como está acá. ¿Ven? Esto con esto. Prácticamente una dio el 99,4, esta siempre vale 100. O sea, si acá tengo una diferencia muy grande, algo mal estoy haciendo. ¿Sí? Eso es un reaseguro para nosotros mismos de cómo hacemos las cosas. Entonces, el testigo fue realmente muy bueno, no cabe ninguna duda. Hubo algunos materiales, como el caso de la 46R18, un material nuevo de Don Mario, que estuvo 1% por encima, pero después prácticamente el resto de los materiales no lo superaron. De todos modos, estamos hablando en muchos casos de rendimientos pero muy interesantes. Esto no es del año pasado. El año pasado había una sola variedad que era IPRO, o sea, RR2, que es esta, de Asgrove, la 4626, que tuvo un 86%, 87% de este material. El año anterior hubo bastantes más materiales, son otros rendimientos, y lo que encontramos fue un año en el cual el máximo rendimiento no correspondió a la RR2, sino que correspondió a una RR1. Hablemos, son materiales distintos, no es la isolínea, no es A y la A con el GNRR2. ¿Sí? Estoy comparando la A con la B, con la C, con la D. Está normalmente, lo que habíamos encontrado tiempo atrás era de que los RR2 por ahí nos estaban dando un 4, un 5% más de aumento de rendimiento, comparándolo de la misma manera, todas las IPRO versus las convencionales, o RR1. En este caso no pasó eso. Lo que sí pasa, y esto lo hemos notado en todas las oportunidades cuando hemos probado muchos materiales, el año pasado no porque uno solo, es como que las empresas hoy pararon ese tema, es que la variabilidad entre los máximos y mínimos es mucho menor que en el caso de RR1. Como ven acá hay una variación de 600 kilos y acá hay 2.600 kilos entre el mayor y el menor para el mismo año, en el mismo momento. Bueno, densidad de siembra, vamos a ir rápido con esto porque la verdad que puse tiempo y ya se está agotando. Esto es lo que pasa con soja, por eso cuando decíamos el productor se cubre y le pone más kilos o más granos por metro por distintos motivos, es porque el rendimiento no se cae como el maíz. Si les pasara esto, si esto fuese la curva inversa, ustedes tratarían de ubicarse acá, entonces sembrarían densidades que están acá. Pero como en soja viene así y la curva se queda planchada arriba, por más que aumenten la densidad, siempre van a estar acá. Entonces se cubren aumentando los kilos. Acá hay varios ensayos con un peso de 160 gramos las 1000 semillas. Si yo sembrara 500.000 semillas por hectárea, estaría poniendo 80 kilos de semilla. Si yo sembrara 464 kilos, 348 kilos y 200.000, 32 kilos. Esto, bueno, está cuantificado en kilos, pero bueno, lo dejamos ahí, no importa. Veamos los ensayos. Acá hay un ensayo de una campaña en donde hay dos variedades que representan a los dos grupos más sembrados, el grupo 3 y el grupo 4 de maduración. Sembrados a 35 y a 52 en trileras, con 200.000, 300.000 y 400.000 plantas por hectárea. Y, a su vez, todo eso con 3 fechas de siembra. Una fecha el 30 de octubre, como temprana, el 21 de noviembre, intermedia, y una tardía. No es de segunda, si bien está como si fuese de segunda, está en el mismo lote, no está arriba de un cultivo de invierno, el mismo lote. Los kilos equivalen a 32 kilos, a 48 kilos y a 64 kilos por hectárea. Bueno, ahí tienen la foto, esto fue en el 14, fecha de siembra 1, fecha de siembra 2, y acá tienen la fecha de siembra 2 y la fecha de siembra 3, tomada el mismo día la foto, como ven. Esta fecha de siembra nos sirvió solamente para poder calcular la caída de rendimiento por atraso en la fecha de siembra, pero no para poder comparar los sistemas de siembra y demás, porque lamentablemente en el campo, después lo van a ver, hay alguna foto no de este campo, es muy difícil en los ensayos luchar contra no plagas, los elementos naturales que tenemos. Ustedes lo saben bien con los peludos y las liebres. En este caso las liebres, está todo de soja, pero esto es tiernito, esto está duro, entonces van y esto te lo arrasan, ¿sí?
y con los peludos del maíz es realmente una complicación. El año pasado sí usamos sistemas de lucha con mallas y de cercos eléctricos y demás, y bueno, nos dio algún resultado positivo. Primera fecha de siembra, fíjense, bueno, la densidad, esto estadísticamente no le importa, bueno, lo que quiere decir es que no hubo respuesta a la densidad, que dio lo mismo poner 200, 300 o 400.000. ¿Qué hubo diferencia? Bueno, hubo diferencia entre variedades y hubo diferencia en el espaciamiento. 35 fue superior a 52. Bueno, algo que nosotros conocemos. La segunda fecha de siembra, que también la pudimos evaluar también, para densidad me dice que da lo mismo. Estadísticamente me dice que da lo mismo sembrar 200, 300 o 400. Hubo diferencia en espaciamiento. De nuevo, 35 superior a 52. ¿Y qué pasó con el atraso en la fecha de siembra? Bueno, esto es válido para esta campaña. En términos generales, esto pasa, si tomamos el promedio de muchas campañas, siempre va a pasar. Pero bueno, puede suceder situaciones como este año, que a lo mejor la cosa no es tan favorable para hacer una siembra muy temprana. Volvemos de nuevo a lo mismo. Una siembra muy temprana para este año es teniendo napa cerca. De lo contrario, a lo mejor hay que alargar. Este año creo que hay que hacer un manejo más defensivo. Y tal vez lo que no hacemos habitualmente, que es utilizar materiales de ciclo medio más largo, grupo 5, por ahí este año cabería. ¿Por qué? Porque es un material que es mucho más rústico, que tiene un ciclo más largo, que va a tener un periodo que se alarga bastante más y no un material muy corto. Vamos a poner el extremo, un grupo 2, que acá casi ahora no se siembra, pero en algún momento tuvimos, como la Don Mario 2800, por ejemplo, o un 3, que sé yo, una que se sembró mucho en su momento, la 3100, un grupo corto, que son Fórmula 1. O sea, son muy cortitas, pero necesitan tener todo bien. Si no lo tienen bien, lógicamente que se resienten mucho. Si lo tienen bien, van a dar mucho. Entonces acá me parece que el manejo debería ser más defensivo, ir a materiales más plásticos, más elásticos, para, si se da el pronóstico que tenemos, poder de alguna manera pelearlo. En este caso, la caída de rendimiento del 30 de octubre al 9 de diciembre fue de casi 29 kilos por cada día de atraso. ¿Sí? Esto en años normales es lo que pasa. En años normales deberíamos sembrar temprano. Eso se repitió, lo paso rápido, este es otro año. ¿Qué hicimos acá? ¿Se acuerdan? 200, 300 y 400.000. Dijimos, bueno, tenemos que caernos, tenemos que ir a ver cuál es el límite. Entonces este ensayo tuvo 150, redondeo, 200 y 260, 250.000 plantas. ¿Sí? ¿Qué pasó? Fíjense, acaba de 22 kilos a 43 kilos por hectárea. Bueno, pasó esto. Estamos hablando de rendimiento de 7.000 kilos, ¿no? Fue un año bárbaro. Pero acá la densidad sí importó. Y me dice que la densidad más alta estadísticamente se diferenció de las otras. Todas se diferenciaron. O sea que acá 250.000 fue superior a 200 y la otra ni me acuerdo, era 150, 142.000. Muy bien, teniendo eso, el tercer año dijimos, bueno, vamos a corroborarlo. Fue la tesis de José Arias, en donde usamos 200, 260 y 300. O sea, tengo que andar por acá. Por acá debería andar. Y bueno, así se hizo de nuevo. Están las densidades, los espaciamientos, todo igual. Y bueno, dio lo que tenía que dar. O sea, ahí tienen, esto es densidad y las variedades. La azul es la 3x7, la marrón 4x4. Entonces el azul que me dice que bueno, acá la del medio, ya esta es la densidad más alta, y en la otra, que es un ciclo más largo, lógicamente que es mucho más pareja. Acá tenemos ese era el promedio de las 3 fechas de siembra. Acá está para la primera fecha, de nuevo, 6.600, acá se cae un poco, 5.400 y 5.600, y en el caso de la 3x7 también me plantea que esta densidad entre medio serían las más adecuadas. La segunda fecha de siembra pasa algo parecido, nuevamente para este material. Acá parece mucho, pero son 100 kilos la diferencia, o sea, no es una diferencia tan importante. Y para la tercera fecha, de nuevo, otra vez vuelve a pasar lo mismo, ¿sí? O sea que estando ahí en 260, 250, 240, 270.000 plantas, estamos en una muy buena condición para lograr altos rendimientos. No necesitamos poner 500.000 semillas por hectárea.
Otro ensayo, este es distinto, o sea, esto se está sembrando cada 10 días, fíjense, del 5 al 15, el 25, el 5 de noviembre, el 15 de noviembre, hasta el 15 de diciembre. Y algo que es clave para poder entender, está hecho con dos variedades, de nuevo las mismas. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que emergió el cultivo, desde el momento que emergió hasta que llegó a madurez fisiológica? La siembra del 5 de octubre estuvo 150 días. Desde que emergió, no cuento el tiempo de germinación, nació la planta, desde ahí hasta madurez fisiológica, ¿cuánto? 150 días. La misma variedad, vamos al extremo para entenderlo, estuvo 103 días. Entonces no cabe ninguna duda de que si no media alguna condición muy desfavorable, 50 días más trabajando tiene que rendir más que 100, ¿sí? Dentro del mismo ciclo. Lo mismo pasa para la 4x4, 152 días contra 104. ¿Qué pasó con los rendimientos? Bueno, ahí están, 7.300 kilos y llega a 5.200, ¿no? Esto es para la variedad 3x7 y para la 4x4 de 6.800 a 5.300. La caída es realmente importante. La germinación está en función de la temperatura. Acá tenemos, cuando sembramos el 5 de octubre, teníamos 15 grados de temperatura y con 15 grados de temperatura, 5 centímetros de profundidad, la emergencia fue el 21, o sea, estuvo 16 días. Ahí, lógicamente, que sí o sí sería importante tener una semilla de buen vigor, de muy buen poder germinativo y, lógicamente, que sería bueno curar esa semilla, porque está mucho tiempo en el suelo hasta transformarse en plántula y puede perderse mucha semilla. A medida que yo me atraso en la fecha de siembra, ¿qué pasa? La temperatura va aumentando. Entonces llego acá a esta fecha con 24 grados en el suelo, entonces tardó 4 días, o sea, es inverso. Aumento temperatura, disminuye la cantidad de días en emerger. 4 días acá con 24 grados de temperatura. El espaciamiento, ya saben que en la medida que lo achiquemos siempre vamos a tener respuestas. Esas respuestas acá entre 35 y 52 están en torno a 220 kilos por hectárea, promedio de un grupo importante de materiales. Los grupos también, materiales acá había grupo 2, grupo 3 y grupo 4, en todos los casos las respuestas son positivas al estrechamiento. Esto no es nuestro, traje para mostrarle a alguien de otra gente, esto es de INTA también, pero esto es de Villegas, de la última campaña, también 18-19, 20 centímetros, 40 centímetros y 52 centímetros en trilera. Bueno, se diferenciaron todos, el espaciamiento menor fue el que más rindió y ellos midieron a su vez biomasa y la biomasa se comienza a diferenciar fundamentalmente en la etapa de llenado de granos. Fíjense que en llenado de granos el verde ya se diferencia de este, no tanto de este, y acá no alcanza a diferenciarse, pero la producción de biomasa en madurez fisiológica es mayor, que lleva a que tenga esta diferencia de rendimiento. Los beneficios del estrechamiento, bueno, es en la captura de luz, en el tiempo de alcanzar la máxima intercepción lumínica, tarda menos. Bueno, el arreglo espacial me va a dar una mejor distribución de las plantas y me va a poder dar una estructura mejor de planta. Bueno, vamos a ser más eficientes en el uso del agua que está en el suelo. Vamos a tener mayor biomasa R5, eso lo vieron recién. Va a haber menor evaporación, agua que no produce, que se pierde. Va a haber mayor transpiración. Si hay más transpiración y más biomasa, más producción, posiblemente. Puede pasar, esto lo aclaro también, que yo tenga agua inicialmente, genere una mayor biomasa y que después me quede sin agua. Ahí la cosa no va a ser tan así, o sea, no vamos a tener tanto rendimiento. ¿Por qué? Porque tengo más cantidad de material que transpira y si no tiene agua, bueno, se va a ir para abajo. Es decir, que puede haber resultados negativos con esto, en años precisamente como el que estamos transcurriendo. ¿Sí? Si no, no. Fertilidad, bueno, competencia del fertilizante, bueno, exploración del suelo, por supuesto las malezas. Es una herramienta que tenemos hoy en día clave para poder luchar contra las malezas, contra esas que están ahí, que viven
en cualquier lado, como ahí, por ejemplo. Una planta de soja no vive acá, ¿sí? Entonces las malezas tienen más capacidad para adaptarse a condiciones extremas y hasta romper el cemento, ¿sí? Rama negra, ningún tipo de problema. Entonces, o vivir ahí, ¿sí? Este productor muy limpito no es, lamentablemente, pero lo que voy es que, fíjense, en esto de Yuyo Colorado, está viviendo ahí, ¿no? ¿Cuánto, con qué agua vive, con qué no hay tierra ni nada? Sobre la granza que debe haber quedado de la cosechadora. O acá, entre el parabrisa de una chata. Esto es Yuyo Colorado también. Entonces, esto es simplemente para mostrarle que las malezas tienen mayor capacidad que las plantas cultivadas para resistir muchas cosas. Entonces, tenemos que tratar de controlarlas, no llegar a ese cuadro si es una situación real. Este es un lote de acá de 9 de julio. O sea, como este hay unos cuantos, no es que hay uno solo. Y esto un poco me hace recordar a la vieja época, cuando se hacía soja que no era RR, y usábamos todo el arsenal de herbicidas que había, y lamentablemente era bastante difícil encontrar un lote limpio de soja. ¿Sí? En la era RR era bastante difícil encontrar un lote sucio de soja. Bueno, hoy en día hay lotes limpios y lotes sucios. Esto es del año pasado, ¿sí? O esto otro. Esto es Yuyo Colorado, ¿sí? Pero acá es claramente lo mismo que mostré yo en maíz. Acá es claramente la entrada de una máquina sucia el año anterior al lote, ¿sí? Porque en el resto no se ve, esto es bajo, ahí hay bajo, hay bajo. Esto es, digamos, la entrada de una máquina que vino de un lote sucio y entró. Cuando decía profesionalicemos no más todo, es todo. Esto también, o sea, esto habría que limpiar la máquina y acá la culpa ¿quién la tiene? Ahí la tiene el que cosechó, la tiene el dueño de campo que no controló, la tiene de nuevo el dueño de campo porque esto lo vio, que nació y no lo controló, lo podría haber controlado, con lo cual lo que hizo fue infectar todo el campo, no solo el de él, sino también el de los vecinos, no cabe duda. Las malezas, fíjense en estos trabajos nuevos también, ¿cuánto producen de caída de rendimiento? Esto es Yuyo Colorado, uno de los Yuyo Colorado, con pocas plantas, acá son plantas por metro cuadrado, con muy pocas plantas la caída de rendimiento es muy dramática. Y esto es Quinocloa, otra que la tenemos también. Con muy poquitas plantas el rendimiento cae bruscamente. Bueno, elementos para controlarla y cantidad, esto sería más enfocado a rama negra, pero bueno, hay distintas estrategias para apuntar a rama negra con distintos tipos de productos e inclusive hasta el disco en algunas circunstancias. Y los tiempos de carencia, que por ahí siempre preguntan de determinados tipos de productos, como el 2,4-D, el Bambel o Dicamba, como droga, el Piclorano, Tordón u otro tipo de marca. Ahí tienen las carencias para el caso de soja, ¿no es cierto? El mesulfurón, que bueno, cada día usamos más, se usa más cantidad. Se empezó con 5 gramos y hoy se usa 12, 15 gramos, qué sé yo. Entonces aparecen problemas de fitotoxicidad en cultivos que no debería. Hoy casualmente vi una avena con una cebada, perdón, con problemas, ¿sí? Bueno, en fin, hay distintos tipos de productos. Bueno, esto lo vamos a pasar porque el tiempo se nos va. Cosas que hacen en otras partes del mundo, en donde destruyen, ponen equipos adicionales a la cosechadora y donde con turbinas que giran a muchísimas vueltas van destruyendo, pasa todo y toda la semilla de la maleza la destruyen, ¿no? Se adaptan algunas directamente a la cola de la máquina y las van destruyendo. Esto también lo van a tener. Son productos, son todos los principios activos que pueden tener para preemergencia, mezclas y en posemergencia, para controlar distintos tipos de malezas en el cultivo de soja. Así que tampoco vamos a ahondar en el tema porque el tiempo se va. Lo que no tiene que pasarle son problemas de toxicidad, cosas que recién aclaré, cada vez son más frecuentes. Este es un efecto de clorimurón aplicado sobre soja. Esto es un efecto de deriva de un hormonal, presumiblemente 2,4-D o Bambel, uno de los dos. Eso está aplicado en un maíz lote por medio, lo separa una calle, está entre 9 de julio y Bragado, es de algunos años atrás,
lo sé bien porque lo fui a ver varias veces y era digamos, ineludible. Se ve un maíz que seguramente le aplicaron un hormonal, nacido lógicamente el maíz, y bueno, se sabía el día que le habían aplicado, porque el campo era de otra persona, pero se sabía, así que viendo qué pasó, de dónde venía el viento en ese momento y a la hora que se aplicó, bueno, cerraba todo. O sea, el lote se afectó totalmente, ahí tenemos una foto más cercana, en donde lógicamente lo que se produce es el acortamiento de la nervadura central y la soja se dobla todo y se encrespa totalmente la planta. Ahí en la medida que pueda llover se soluciona. Esto es un problema también de Alberti, zona de Alberti, esto no es 9 de julio. Problema con Harness en dosis aplicada sobre la soja prácticamente. Entonces generó este efecto, ahí lo tienen. Esto es una soja, esto es posiblemente una equivocación, es una soja STS a la cual se le aplicó mesulfurón arriba, ¿sí? O sea, la soja STS es tolerante al residual que queda en el suelo, pero no para aplicar arriba. Acá está donde no se aplicó, esa es la soja, y esto donde lógicamente tuvo el problema. Bueno, así quedaba. Esto es el problema de liebre, que a nosotros nos mortifica en los ensayos. Entonces ahí tienen lo del año pasado, un eléctrico con en realidad liebre y peludo ahí para las liebres, más alto también, y realmente ha funcionado, o mallas que a veces también se rompen y pueden pasar. Pero bueno, son elementos con los cuales tenemos que trabajar. Y ahí tiene lo que usted me preguntó recién. Esto es la helada del 26 de febrero de este año. El 26 de febrero, este año heló, ¿sí? Y esta soja, ¿ve? Tiene este efecto de helada. Esto no fue de 9 de julio, esto es de Deró, ¿sí? Pero el 26 de febrero de este año tuvimos una helada, acá en la zona. La fertilización en la línea puede traer problemas, depende de cómo la empleemos. Acá hay varios trabajos, también los pueden consultar, con dosis desde 0 hasta 90 kilos, con distintos tipos de productos, súper triple, súper simple, diamónico y monomónico. Estos dos tienen nitrógeno, este tiene 18, este tiene 10% de nitrógeno, y ahí tienen, tomando el testigo, acá este es un caso, a ver, que se quede claro, esto es bien en contacto, esto es manual y contando las semillas que ponemos porque lo que medimos es lo que va a emerger. Entonces, llevado a campo, esto no es tan así, va a estar disminuido, pero lo que tienen que tener claro es que todos los fertilizantes generan toxicidad, ¿sí? Por eso esas aplicaciones al voleo muchas veces son tan beneficiosas, porque esto no va a pasar. Entonces, fíjense, el super triple que no tiene nitrógeno, 90 kilos, que no es tampoco la gran dosis, pero 90 kilos, me está produciendo, si yo miro acá, estoy con el 65%, o sea que perdí el 35% de las plantas. El super simple es el que menos problema me ocasiona, a la misma dosis, 90 kilos, acá no estamos comparando dosis de activo, sino dosis comercial. Estoy con 80, o sea, me falta el 20%. Y los amoniacales, los amoniacales son los que más toxicidad generan, sobre todo por el nitrógeno, ¿no? Que tienen. Ahí estoy, si miro esto, estoy por debajo del 50%, perdí el 50% de las plantas. Lo mismo para el diamónico, logro acá el 40%, perdí el 60% de las plantas. De todos modos, pese a esto que estoy diciendo, importa mucho más la fertilidad que la pérdida de planta. ¿Y por qué? Porque la soja compensa. Y esto va de la mano con lo que dije anteriormente. Podemos sembrar mucho menos, pero siempre y cuando tengamos todo bien. Yo acá estoy con densidades más altas. Entonces perdí, en este caso, como ven, el 60%. Ahí tienen el resultado en kilos. Lo que tienen, acá están todos los tratamientos juntos, los tenemos también separados, pero este es el testigo. Y acá tienen, el azul son 30 kilos, el marroncito este son 60 y este son 90. Todos tienen la misma letra y esta es la diferencia respecto al testigo. Se importó más la fertilidad fosforada, fundamentalmente, que lo que perdemos. El boleo es una solución. Hay resultados de muchos años, lo paso, ahí tienen 6, 7 años boleando sobre soja.
Y ahí tienen las respuestas. 3.300 kilos del testigo. Esto tiene 140 kilos de superfosfato triple todos los años, aplicado en el invierno. Promedio por año hay casi 2.000 kilos de respuesta. Estos son 40, 50 kilos en la línea. Este es también 140 kilos, pero aplicado 100 al boleo y 40 en la línea. Y esto también son 140 kilos aplicado al momento de la siembra. O sea, este contra este compara momento. En la medida que le llueva, no hay problema, lo pueden aplicar cuando quieran. Entonces, por eso se trata de aplicar antes, porque tenemos la posibilidad de tener más eventos de lluvia. Bueno, salvo este año que no tuvimos ninguno. ¿Quiere decir que si usted aplica al boleo, sí, no aplica la línea de siembra? No, puede hacerlo. El tratamiento este... Si yo aplico más al boleo, evito todo trastorno. Sí. Sí. Bueno, ahí tiene el resultado. Esto es todo el boleo. Y estoy hablando de un lote que partió de 6 partes por millón de fósforo. 6,1. O sea, ahí está. A ver. Fósforo. 6,1 en los primeros 20 centímetros. ¿Sí? Ahí partimos. O sea, se lo evita. Si usted quiere por ahí cubrirse un poquito más de una situación como este año, porque este año usted lo aplicó 90 días antes de la siembra y no llovió. Entonces no se incorporó. Entonces puede aplicarle a lo mejor el 80% si quiere del fertilizante al boleo y se guarda un 20%. Un 20% que es capaz que carga la máquina una sola vez en el día y le alcanza. Y le tira en la línea eso, con lo cual estira mucho más para que el otro fertilizante se pueda incorporar. Normalmente a nosotros no nos pasó nunca, pero bueno, esta es una excepción este año, ¿sí? Se puede cubrir de esa manera. Ahí tienen lo que pasó con el fósforo en el suelo. El testigo se cayó a menos de 4. En cambio, los otros tratamientos, estos son los años, ¿no? Este es el análisis del último año. Tomemos el conjunto si quieren. Este y este, que tienen la misma cantidad de fósforo aplicado, fíjense en que estamos en 12. O sea que en 7 años no solamente sacamos todo esto más por año de soja, sino que duplicamos el contenido de fósforo asimilable en el suelo, de 6 a 12. Bueno, hay algunas fotos. La nodulación también se mejora. Bueno, ahí está el tratamiento 2, por ejemplo, que este es al boleo. Bueno, ahí están los nódulos, como se ven. Y ahí tenemos, después del 6.º año, proteína. 37% en el tratamiento 2, 30 y casi 8 en el tratamiento 4, este es el que llevaba un poquito en la línea, la cantidad es la misma de fósforo. Y este 37 y pico versus el testigo que está acá, pero con un rendimiento mucho más bajo. Entonces se puede perfectamente mejorar el nivel proteico de la soja, que es otro problema que hoy por hoy empieza a padecer Argentina en la exportación. El que compra quiere una soja que tenga más proteína, porque usa la proteína para formular ración, etcétera, etcétera. Y cada vez tenemos menos. En los últimos años hemos estado en 36 y pico como valor promedio, 37. Los números son positivos. Tomando el precio de la soja libre, descontándole los costos de comercialización a $19 el kilo y el costo del fósforo a $2,4 por kilo, esto serían unos $480 la tonelada, podrá ser más, podrá ser menos. Ahí tienen las respuestas para los distintos tratamientos. Estos son kilos de soja por kilo de fósforo aplicado. Lógicamente que este es el tratamiento que aplicamos en la línea, es el más eficiente en respuesta, porque estoy aplicando poca cantidad, entonces voy a tener más respuesta por kilo. Ahora, económicamente no va a ser el de más respuesta, ¿sí? Entonces, tomemos los de menos, acá, estos estarían en 70 kilos. Si yo tomo 70 kilos de soja a este valor, me da $13,30. Y esto es por kilo de fósforo, esa respuesta, tengo 2,4. Esta relación me da una retorno del 554%, $5,54 por cada kilo de P aplicado, sin contar lo que queda en el suelo. Esto es contar el rendimiento de soja. Entonces la pregunta es, ¿por qué no fertilizan mejor con fósforo? La verdad, no es un año, son 7. Ahí ven, tratamiento 5. Ahora le explico, este tratamiento tuvo algo más después de los últimos 3 años. Testigo, ¿lo ven? Tratamiento 4. Bueno, se ve bien claro, ¿no? Acá está la calle, seguro. Bien.
Hay veces que no hay respuesta a azufre en nuestra zona cuando tenemos napa cerca y la napa tiene buena cantidad de azufre. Para esto hay que analizar, no queda otra. Entonces ahí puede ser que yo me evite de fertilizar con azufre. Puede haber agua que tenga 20 o pueda aportar 20 a 30 kilos de azufre por hectárea, ¿sí? Aguas con 10 a 15 miligramos de azufre son miligramos por litro. Si sacamos la cuenta que pueden tomar 200 litros, 200 milímetros de napa, 250 de napa más, lógicamente que vamos a llegar a valores iguales o superiores a esto. Respuestas, ahí se ven, de soja, con azufre, sin azufre. Esto de acá tiene 16, 17 años, 2002 creo que es. Testigo, esto del Aeroclub de 9 de julio. 5 kilos de azufre, 10 kilos de azufre. Acá sigue testigo de nuevo, fíjense la hoja amarilla abajo, ¿sí? Y esto no es por luz, porque ahí la luz está llegando perfectamente. Esto es por azufre. Y tiene unos cuantos años. Bueno, esto lo pasamos en un ajuste de azufre. Micronutrientes. Dentro de ese ensayo que yo le mostré de fósforo al boleo y demás, el tratamiento 5, después del que pasaron 4 años, los últimos 3 lo mantuvimos con la misma cantidad de fósforo, pero le empezamos a aplicar zinc. Azufre llevaban todos. 1,5 kilos de zinc todos los años. Se aplicaba un zinc chorreado, un producto chorreado, pero hay muchos productos. El zinc se puede aplicar a semilla, se puede aplicar al suelo o se puede aplicar foliar, ¿sí? Las dosis van a ser distintas. Sí, sí, hay. Sí, sí, sí. El zinc, vuelvo a repetir, que se puede aplicar de la misma manera y los resultados son similares. O sea, no hay diferencias. De hecho, hicimos una red de ensayos muy grande en la cual comparamos eso y vuelvo a repetir, los resultados fueron iguales. Hay muchos productos que traen zinc, algunos microgranulados que traen zinc. El PZ, por ejemplo, de Rizobacter tiene zinc. Sí. Simple con zinc, sí. Hay otros que traen boro, hay otros que traen zinc y boro, hay líquidos, por ejemplo el Solmix ZN, trae fósforo, trae nitrógeno, azufre y zinc también. O sea, hoy en día cada vez es más marcado. La respuesta de la soja al zinc ahí la tienen los últimos 3 años, sin zinc y con zinc, 483, 504 y 559, promedio 515 kilos de soja extra. Esto también este año lo estamos haciendo de vuelta, lo vamos a hacer de nuevo, catalizadores y zinc. Catalizadores, estos son microorganismos, son 3 bacilos. El producto es un producto que se llama Accomplish, que se aplica a la semilla. Son 3 bacilos distintos, el Pumila, Lichiformis y Amilo liquefacient. Esos 3 componen este producto que lo que hace es acelerar la absorción del fósforo, ¿no? Del fósforo y también actúan como promotores de crecimiento. Y este es zinc, es acetato de zinc y amonio, este producto, que también se aplica a la semilla, fundamentalmente por el zinc. Y bueno, las respuestas en soja, ahí están. Los microorganismos, zinc, 300, 400 kilos, 485 kilos más de rendimiento. Un ensayo para tratar de mejorar el rendimiento y la calidad que va agregando factores. Acá esta respuesta es a fósforo, 760 kilos. Esto es fósforo y azufre. Esto es fósforo, azufre, cobalto y molibdeno, 2 micronutrientes que intervienen dentro de lo que es la fijación biológica. Esto le agregamos a eso fósforo, azufre, cobalto y molibdeno, se le agregó nitrógeno en estado ya reproductivo, como habíamos visto hoy, y acá alcanzamos a aumentar 100 kilos más el rendimiento. Este penúltimo, tiene boro, no aumentó el rendimiento, acá no hubo respuesta, tiene todo lo que venimos agregando y nada. Y este otro tiene 3 aplicaciones de nitrógeno foliar. O sea, tiene todo, sería este.
El Brady, bueno, azospirilo, fósforo, azufre, cobalto y molibdeno, boro en R1 y nitrógeno aplicado en R1, R3 y R5. Y el rendimiento llegó a, bueno, un 20% más. O sea, después vemos si esto es rentable o no es rentable. Por ahí hacer ese tipo de cosas no es rentable. Lo que uno busca es otra cosa. Y lo que busca es que el rendimiento aumente, aumentó, llegamos a 6.700 kilos y logramos tener más proteína que el testigo con 1.100 kilos más de rendimiento. Estamos en 37,2 de proteína en el testigo contra 37,7, 38, 38 en los otros tratamientos. O sea que es factible. Esto lo he mostrado alguna vez, tengo unos cuantos ensayos ahora, o tenemos unos cuantos ensayos realizados, es la interacción que hay glifosato-manganeso, esa foto es de Estados Unidos, no es de acá. Cuando se aplica glifosato se bloquea momentáneamente la absorción de manganeso y eso puede repercutir en una caída de rendimiento. Ahí tenemos las parcelas que están verdes, ven que tienen las malezas, hay unos lindos yuyo colorado ahí, ¿sí? Ahí no se aplicaron herbicidas, acá se aplicó y las parcelas están más amarillentas. Vuelvo a repetir, fuente es esta. Hicimos algunos ensayos. Esta foto sí es de Argentina, pero no es nuestra. Esto es de Colón, en la provincia de Buenos Aires. Esta es una cabecera, ahí está el alambrado. Acá está sembrado para acá. Posiblemente esto tenga doble aplicación de glifosato y se alcanza a ver el efecto que causa, que después desaparece, pero bueno, me está marcando algo. Entonces hicimos acá hay dos ensayos. En este caso son dos aplicaciones de glifosato. Glifosato solo y el 3, glifosato en la misma dosis con manganeso. El 2, glifosato más glifosato en estado B3 y en B7 y la misma pero con manganeso. Y este otro ensayo es de dosis, o sea 1,5 litros contra 1,5 litros y manganeso. 3 litros con manganeso. 4,5 litros en el mismo estado fenológico. Estadísticamente no encontramos nada, lo que sí encontramos que hay una tendencia a aumentar. El 1 contra el 3 era, el 3 tenía manganeso, el 1 no. El 2 contra el 4 tenía manganeso, este no tiene. En el otro ensayo es el 1 contra el 2, 1,5 litros de glifosato, sin, con. 3 litros de glifosato, sin, 3 litros con manganeso. Acá había 4,5 litros creo de glifosato, sin 4,5 litros con, o sea la tendencia es bien clarita de respuesta. Hay otro ensayo de otro año, de nuevo, sin con, de nuevo vuelve a repetir lo mismo, otro más, campaña pasada, también acá hay respuesta, acá no hubo y acá hubo una pequeña respuesta, ¿sí? O sea que la tendencia es clara. Con esto terminamos. Pérdidas por enfermedades, esto también tenemos que evitarlo, vamos cerrando el circuito del cultivo. Está por supuesto después la cosecha que también no la tendríamos que descuidar, pero las pérdidas en Argentina están entre un 8 y 10%, así que es un valor realmente importante. Una soja de 5.000 kilos, perder el 10% son 500 kilos, ¿no? Entonces hay un montón de enfermedades de fin de ciclo que están normalmente presentes, algunos años con más intensidad que otros, y esto lo que requiere es el monitoreo, estar ahí y actuar en el momento que hay que actuar. Cercóspora, que está presente casi todos los años, la otra está la sojina, la mancha ojo de rana, bien típica. Bueno, esta es la que está todos los años, la que el año pasado estaba cuantificada en valores del 40 y 50%, la Septoria glicine que empieza de abajo hacia arriba, ¿sí? Bueno, aplicaciones de fungicidas, respuestas, aplicado entre R3 y R5, en este caso entre ellos no hubo diferencias, pero con respecto al testigo hay una diferencia realmente importante. Esto no es nuestro, de nuevo para mostrar algo de otra gente, también con fungicida, sin fungicida, y distintos momentos en el cual estadísticamente no hay diferencia, R2, R3, R4, R5, R6, lo que hay diferencia es por haber aplicado versus no aplicado, ¿no? Y bueno, esto también, algunas cosas que han cuantificado, esto de Entre Ríos, por ahí pueden aparecer algunas cosas que no son tan nuestras, pero interesante el trabajo de poder asociar cuáles son los factores y cómo se correlacionan con el rendimiento. Cuando más me vengo acá, más voy a perder. Y fundamentalmente maleza, yuyo colorado, maleza, equinocloa, para tenerlo en cuenta. Esto es lo que yo quiero traerlo fundamentalmente para esto, ¿no? Maleza que ellos tienen ya con problemas graves, nosotros todavía no tan grave,
cómo están limitando. El tercer punto es este que está acá, manejo integrado de plaga. Estamos hablando acá en kilos, ¿no? 800 kilos, 1200 kilos de pérdida. Esto. Esto que está acá es época de siembra. Época de siembra para ellos. Este punto, efecto o elección del grupo de madurez de siembra. ¿Sí? Bueno, el fósforo, ahí lo tienen también como un elemento importante. El efecto zona, bueno, también. Fungicida, lo tienen ellos también. Más al norte tienen por ahí más problemas que nosotros. Tenemos que llegar a cultivos que estén sanos, como se ve en este caso, tanto de hoja, de plagas. Esto no es a ir a aplicar por aplicar, sino que hay que aplicar a partir de esto, el manejo integrado de plagas, en el momento que sea necesario para que el daño que me puede producir la plaga que me está atacando el cultivo no ocurra y sea compensada por el costo de aplicación que yo tengo y me deje una ganancia. El conocimiento, esto es válido para todo, creo, y cuanto más podamos aprender y conocer, mejores decisiones vamos a tomar, ¿no? Creo que está clara la foto. Este señor no conocía que este símbolo es el del agua, ¿no? Entonces tenía el agua a 50 metros, sin embargo se va a hacer 9 kilómetros porque esto sí sabe que es agua. O sea, es conocimiento. Bien. Hasta acá llegamos, como siempre el agradecimiento para todas las personas que han colaborado, productores, colegas, contratistas, en brindarnos sus establecimientos para hacer los ensayos y demás, y siempre realmente los molestamos bastante, pero valoro enormemente lo que ellos nos brindan a nosotros y que lo hacen en forma desprendida para que nosotros también lo podamos compartir con ustedes en este caso y con muchísima otra gente cuando vamos a otros lados a dar charlas o cuando pueden leer las publicaciones y demás que tenemos. Así que listo, esperemos que la campaña sea mejor de lo que yo planteé, pero bueno, el pronóstico es el pronóstico y puede cambiar, así que tengamos fe en eso y bueno, pongamos toda la voluntad para llegar a una buena cosecha. ¿Listo? Bueno, gracias a ustedes, por favor.